Escuchen este texto, dice: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Este es uno de los versículos que más se utilizan para decir que los cristianos no tienen que guardar el día de reposo. Pero esto es un grave error, porque el versículo muestra todo lo contrario. Este versículo nos muestra que la iglesia en el primer siglo en realidad no solamente guardaba el día de reposo, sino que también guardaba las fiestas que señalan a Jesús y las lunas nuevas también que marcan un nuevo mes en el calendario bíblico. ¿Cómo puedo mostrarte esto? Fácil. Solo tenemos que revisar el contexto de Colosenses capítulo 2. En este capítulo, Pablo no nos está enseñando el si tenemos que guardar el día de reposo o no. Pablo nos está mostrando el cómo guardar el día de reposo en sí y estas leyes de Dios. Por ejemplo, miremos el versículo 8, dice: Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Ahí está la clave. ¿Acaso el día de reposo, las fiestas y las lunas nuevas son tradiciones de hombres? Claro que no, son leyes de Dios. El problema en el primer siglo no era el guardar el día de reposo o las leyes o no. El problema en sí era cómo tú las guardabas, cómo tú guardabas el día de reposo. Por ejemplo, a Jesús muchas veces lo acusaron de quebrantar el día de reposo, pero Jesús no quebrantó el día de reposo nunca. Jesús solamente sanó enfermos, comió espigas y le mandó a un paralítico que él sanó que levantara su camilla. Esas cosas no están prohibidas en la ley. Están prohibidas en las interpretaciones erróneas de ese tiempo. Estaban prohibidas en las tradiciones. Y miren lo que Pablo dice al terminar el capítulo. Él dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué se someten en cuanto a esas cosas que tienen que ver con las tradiciones de los hombres? Una vez más, Pablo está enfatizando aquí que no usemos las tradiciones como si fueran palabra de Dios. Entonces, con todo este contexto, regresemos al versículo 16. Las personas que dicen que no hay que guardar el día de reposo lo leen de esta forma. Ellos lo leen así: por tanto, nadie os juzgue en cuanto a estas cosas por no guardarlas, porque son cosas sombra de lo que había de venir. Incluso dice había de venir, pero ahí no dice había de venir. Ahí dice ha de venir, o sea, en futuro. Entonces, con el contexto correcto, ¿cómo debemos de interpretar esto? Tenemos que leerlo de esta forma. Dice: por tanto, nadie os juzgue en cuanto a estas cosas por cómo tú las estás guardando, porque son sombra de lo que ha de venir. Incluso Pablo dice que es sombra de lo que ha de venir en futuro. ¿Y tiene sentido que Pablo diga eso? Claro que sí tiene sentido. Los profetas hablaron de que en el reino mesiánico el día de reposo y las fiestas del Levítico 11 las vamos a estar guardando. Por ejemplo, Isaías dijo en el capítulo 66 que vamos a ir al templo de día de reposo, en día de reposo, a adorar al rey. O sea, está diciendo que vamos a estar guardando el día de reposo. Y el profeta Zacarías dijo que vamos a guardar la fiesta de los tabernáculos. Y Ezequiel dijo que vamos a estar guardando las demás. Entonces ya sabes, que nadie te juzgue en cuanto a día de fiesta si tú guardas el día de reposo, las lunas nuevas y las fiestas bíblicas. Que nadie te juzgue si tú las guardas, porque son sombra de lo que ha de venir.